Bienvenido de nuevo al canal. Hoy vamos a seguir viendo acerca de la herida del rechazo. Y hay algo que le podemos llamar tal vez máscaras. Son aquellas protecciones o estrategias que utilizamos para protegernos, en este caso, del miedo al rechazo, porque no nos sentimos suficientemente amadas y tratamos como de cubrir eso para que las demás personas no lo puedan ver y para evitar el dolor que sentí desde que se generó esta herida de rechazo. Y es triste porque aunque nos hace pensar que nos protege, la realidad es que nos aleja, nos aísla y nos hace sentir mucho menos amados, más desconectados, que no pertenecemos, que no somos aceptados, y eso causa un gran sentido de vacío, de soledad y un rechazo mucho más profundo. Vamos a ver 3 tipos de máscara. La primera es la autosuficiencia. Tal vez tú te identificas con esto porque te tratas de hacer el fuerte, que no necesitas de nadie, que tú las puedes todas y te cuesta trabajo incluso mostrarte vulnerable ante las demás personas porque no vayan a pensar que tú eres débil, porque te estás protegiendo de ese sentimiento de rechazo que tal vez desde tu infancia has sentido que tus necesidades no han sido cubiertas, que tus emociones tal vez no eran importantes, y eso hasta la fecha lo crees, y por eso tratas de evitar ese tipo de situaciones, y la autosuficiencia es algo que te ayuda a protegerte. Pero mira, alguien que podemos ver que tuvo que quitarse esa autosuficiencia para poder realmente ser transformado por el amor de Dios. Pablo, aquel legalista, fariseo, religioso, en Filipenses 3 empieza a hablar y dice: nosotros somos los que estamos verdaderamente circuncidados, los que adoramos a Dios por medio del Espíritu y nos alegramos de lo que Cristo hace en nuestra vida, sin poner nuestra confianza en la raza o posición social. Aunque yo tendría razones para confiar en mi raza y posición social, no lo hago. Estaba tan dedicado a la ley y a las tradiciones de mi pueblo que perseguía a la iglesia y nadie podía reprocharme nada porque siempre obedecía la ley. En esa época pensaba que todo eso era muy valioso, pero gracias a Cristo ahora sé que eso no tiene ningún valor. Es más, creo que nada vale la pena comparado con el invaluable bien de conocer a Jesucristo, mi Señor. Por Cristo he abandonado todo lo que creía haber alcanzado. Ahora considero que todo aquello era basura con tal de lograr a Cristo. En Él soy aprobado por Dios. No es que yo mismo me doy la aprobación por lo que dice la ley, sino que Dios me aprueba por la fe en Cristo. La aprobación viene de Dios por la fe, o sea, por la confianza en la obra de Cristo. Y quiero conocer a Cristo y experimentar el poder de su resurrección. Quiero compartir con Él sus sufrimientos. También quisiera ser como Él en su muerte y de alguna manera poder alcanzar la resurrección de los muertos. Es más, hubo otro momento donde Él dijo que descubrió que cuando era débil era fuerte. Por completo, Pablo se quitó esta autosuficiencia y se dio cuenta que Dios no lo amaba por todo lo que hiciera, que tal vez, no sabemos, pero podemos pensar o identifiquémonos. Tal vez nosotros hemos sentido que nunca hemos sido suficientes para nadie, ni para nuestros papás, que nunca hemos cumplido las expectativas de las otras personas, y podemos ver que Pablo trató de llevar un perfeccionismo para de alguna manera sentirse amado y aceptado aún por Dios, pero se dio cuenta que
más bien Dios lo aceptaba a través de Cristo y que Dios ya lo amaba. Y cuando precisamente se quitó ese caparazón y recibió ese amor incondicional de parte de Dios, recibió esa gracia dada por Cristo, ahí fue donde su vida fue transformada y donde ahora decía, bueno, aunque tal vez yo tenga que ser débil, quiero también sufrir con Cristo porque sé que voy a experimentar de esa manera el poder de resurrección, es decir, el poder de su Espíritu Santo en mi vida, que su gracia va a ser perfeccionada en mi debilidad. Entonces, bueno, vemos incluso que eso es una de las bienaventuranzas, la primera que Jesús dijo, bienaventurados los pobres en espíritu, los que saben su necesidad espiritual, porque de ellos es el reino de los cielos. Así es que, pues bueno, completamente aún Jesús nos da el ejemplo de alguien humilde. Es más, dice que Dios resiste al soberbio, pero da gracia al humilde. Y precisamente aún Jesús no estimó el ser igual a Dios como cosa a lo cual aferrarse, sino al contrario, se despojó de todos esos privilegios divinos, de toda esa gloria y se hizo siervo. Y aún Jesús también pidió ayuda cuando estaba en el Getsemaní, pronto a la muerte, en la cruz. Le pide ayuda a sus discípulos para que oren por él, porque les dice que está triste, que está angustiado hasta la muerte. También en ocasiones dijo, tengo sed, tengo hambre, que fue a descansar, y precisamente vemos que Jesús constantemente dependía del Padre. Así es que vemos que ni aún el Hijo de Dios, siendo hombre, no fue autosuficiente, sino que dependió por completo del Padre. Y yo sé que tal vez esto nos ha causado desconfianza en las demás personas que aún hemos transmitido hacia Dios, pero hoy quiero decirte, yo sé que tal vez te han lastimado, pero en verdad el que te va a ayudar es Dios, porque aún podemos interpretar tal vez esas peticiones que hacemos con Dios y que tal vez no responde como quisiéramos en el momento en el que quisiéramos, como un rechazo de su parte. Pero precisamente Pablo también entendió que nada lo podía separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús, que el amor va mucho más allá de lo que nosotros podemos imaginar, y que Él ya lo ha mostrado en su Hijo Jesús, porque cuando nos pudo haber dado la espalda, cuando pudo haber justamente decretado su castigo en nuestra contra, antes puso a su Hijo Jesús para que Él en nuestro lugar recibiera todo ese castigo, y entonces hoy a través de Él pudiéramos ser aceptados, reconciliados con Dios, obtener la vida eterna, el perdón de nuestros pecados gratuitamente. Dios te va a ir enseñando que todo va a cooperar para bien, que tiene planes y pensamientos más altos que los tuyos. Así es que sigue confiando y acuérdate que Él dice, yo estoy contigo, yo te voy a ayudar, no temas porque en el mundo tendrás aflicción, pero yo he vencido al mundo. Por otro lado, otra máscara puede ser el humor. Esto puede ser de personalidades, ¿no? Porque hay personas, en este caso yo, pero que tenemos ese humor, que podemos ser chistosos, divertidos, pero más bien una herida de rechazo cuando empiezan a haber pláticas tal vez más íntimas o serias. Ahí es cuando la persona empieza a tomarlo a broma, a reírse, a cambiar de tema. ¿Por qué? Porque precisamente quiere protegerse de que pues pueda ser vulnerable, y eso abra pauta a que se pueda sentir rechazado porque la otra persona puede criticarlo o cualquier otra reacción que pueda tener que lo lastime. Pero vemos que Jesús también tuvo conversaciones profundas, y que al igual no siempre a las demás personas les gustó lo que enseñaba, lo que pensaba, su ejemplo. Es más, constantemente
los líderes religiosos, el pueblo, su familia, o sea, todo mundo, aún siendo el Hijo de Dios, aún siendo perfecto y aún habiendo varios escuchado la voz de Dios que se abrió del cielo, que dijo: este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Y eso fue lo que lo mantuvo fuerte a Jesús, fuera de toda crítica humana. Pero justamente vemos a Jesús en acción, diciéndoles acerca de que si no beben su sangre y no comen su carne, no pueden tener la vida eterna. Y bueno, esto es algo que a muchos de ellos les sacó de onda, y que literal dice que se empezaron a ir, y Jesús les dijo a sus discípulos: ustedes también se van a ir. Y ahí es cuando Pedro dice: ¿a quién iremos si solo tú tienes palabras de vida eterna? Pero aquí vemos a Jesús teniendo conversaciones incómodas. También los llegó a confrontar con justamente la hipocresía, que solamente era un acto externo, pero no interno. Jesús ahora sí que es lleno de gracia y de verdad. Tenemos mucho que aprenderle, pero bueno, no tenía miedo a esto. Y la última máscara que vamos a ver es la de la complacencia. Queremos constantemente agradar a las demás personas, y esto en una manera de querer protegernos, de no ser criticados para no sentirnos menos. Hemos visto que detrás de todo esto pues se esconde el perfeccionismo, y bueno, algo que me llama mucho la atención es que podemos ver esta característica, por ejemplo, en Saúl, lo cual lo llevó pues literalmente a ser afectado en sus decisiones, en su manera de obrar, por el qué dirán. Pero seguramente que este Saúl ya tenía una herida de rechazo, porque aun cuando lo eligen, también él dice que quién es él y quién es su casa para que lo hubiesen elegido. Pero mira qué interesante: vi que los demás soldados me abandonaban, tú no llegabas y los filisteos estaban reuniendo en Micmas. Así que pensé: vendrán los filisteos y me atacarán en Gilgal, y ni siquiera le he pedido ayuda al Señor. Por eso me atreví a ofrecer el sacrificio que debe quemarse completamente. Aquí pudiera parecer como una falsa piedad por tenerlos contentos y para que siguieran en esta misión. Precisamente hizo eso. Por otro lado, más adelante otra vez volvemos a ver esta parte de que actuó por miedo. Entonces Saúl le dijo a Samuel: he pecado, no obedecí los mandatos del Señor ni hice lo que me dijiste. Tenía miedo del pueblo y les hice caso. De nuevo dice: está bien, he pecado, pero por favor regresa conmigo, muéstrame algo de respeto frente a los líderes y frente al pueblo de Israel. Regresa conmigo para que pueda adorar al Señor tu Dios. Entonces, al igual, de nuevo, vuelve aparentemente a querer mostrarse piadoso, mostrar que aparentemente había reconocido su error, pero en realidad lo que estaba buscando era el favor de Samuel para que pudiera ser aprobado también por el pueblo. Entonces, de verdad que qué daño puede causar esta parte del rechazo si no la sabemos lidiar adecuadamente. Y mira lo que la Biblia nos enseña acerca de esto. Tenerle miedo a los demás es una trampa, pero el que confía en el Señor estará a salvo. Así es que pues Dios te quiere hacer libre de que vivas para las demás personas. No vamos a agradarle a todo mundo, es algo cansado, es algo imposible, pero que precisamente si nosotros realmente somos satisfechos de esa aceptación y ese amor que Dios nos ha dado en Cristo, podemos empezar con valentía a enfrentar ese rechazo y esa crítica que la vida en sí misma nos va a traer.
porque Dios te ha hecho único y esto está limitando que tú puedas expresar realmente la hermosura que Dios ha puesto en ti. Y además eso no te permite ni siquiera disfrutar de la vida, no te permite tener relaciones saludables. Aún eso puede estar estorbando en cómo tú te sientes con Dios, porque tal vez constantemente sientes que no eres suficiente para Él, que siempre fallas y no puedes realmente experimentar ese amor verdadero, pleno que Dios tiene para ti. Pero precisamente Dios dice que su perfecto amor echa fuera el temor. Así es que Dios quiere echar de ti ese temor, pero primero tenemos que reconocerlo, que entregárselo y bueno, ahora sí poder, como la mujer samaritana, beber de esa agua de la cual nunca tendremos sed, porque las demás aguas pronto volveremos a tener sed. Así es que pues bueno, no te vayas a seguir perdiendo esta serie, porque en el próximo video hablaremos de cómo podemos sanar esta herida de rechazo. Va a estar muy interesante, por tanto suscríbete al canal, ponle la campanita y nos vemos hasta la próxima. Chao.